en la fiesta de cumpleaños de mi amiga, Henry llevó a su amante. La chica me miró con un tono inocente y vivaz y dijo que había oído por Henry que el café estilo americano de la hermana Sofía era excelente y que si tenía el honor de probarlo hoy. Henry levantó la barbilla hacia mí y me dio una orden, preguntando qué estaba haciendo allí parada y que fuera a preparar el café. Me levanté y salí del salón del banquete, y nunca regresé. La fiesta de cumpleaños de mi amiga se celebraba en su propia villa. Originalmente, Henry me había dicho que pasaría a recogerme y que iríamos juntos a la fiesta después de regresar de la empresa por la noche, pero a última hora de la tarde me llamó para decirme que el conductor me llevaría en su lugar. No me explicó por qué había cambiado repentinamente el plan, y yo tampoco pregunté. Nuestra relación siempre había sido así, él nunca necesitaba explicarme sus actos. Sin embargo, en cuanto entré al salón del banquete, sentí las miradas sutiles que me rodeaban, algunas eran curiosas, otras chismosas y otras incluso compasivas. Pronto entendí la razón. Vi a Henry conversando con el anfitrión, y a su lado había una hermosa joven aferrada cariñosamente a su brazo. Un dolor agudo atravesó mi corazón y se extendió por todo mi cuerpo. Solo entonces comprendí por qué Henry había roto su promesa. No me recogió porque quería llevar a otra persona. No lo entendía. Ya que había elegido llevar a su amante a la fiesta, ¿por qué aún me pidió que asistiera? ¿De verdad tenía que humillarme así en público? Me quedé allí inmóvil durante mucho tiempo. Tal vez al sentir mi mirada, Henry giró la cabeza. Cuando me vio, no mostró ni un ápice de culpa, al contrario, me saludó con naturalidad e incluso asintió. «Has llegado». El anfitrión a su lado estaba extremadamente incómodo y la sonrisa en su rostro se veía especialmente forzada. Dijo que la cuñada había llegado y que me sentara y me sintiera como en casa. La joven que se aferraba a Henry parpadeó y me miró como si entendiera algo. Era realmente hermosa, joven y fresca, incluso su voz sonaba inocente y animada. Repitió que había oído por Henry que mi café estilo americano era excelente y preguntó si podía probarlo hoy. Mi corazón se tensó y mis uñas se clavaron inconscientemente en las palmas de mis manos. Henry, con expresión indiferente, giró la cabeza y preguntó a la persona a su lado si en casa había cafetera. La respiración del anfitrión se aceleró un poco, me miró de reojo, se secó el sudor de la frente y, apretando los dientes, dijo que sí, que estaba en la sala de té. Henry levantó la barbilla hacia mí y ordenó que fuera a hacer el café. En un instante, el animado salón cayó en un silencio sepulcral. Todos bajaron la cabeza y me observaban de reojo. Reprimí mi vergüenza y miré a Henry, encontrándome justo con su mirada burlona. Me detuve un momento y luego me giré y caminé hacia un lado del salón. «Date prisa», añadió Henry. No dije ni una palabra y mis pasos no se detuvieron. No fui a la sala de té a preparar café. Ya había venido antes a esta casa con Henry, así que conocía más o menos la distribución. Atravesé la sala de té, abrí la puerta trasera y llegué al jardín posterior. Caminé por el sendero sinuoso y salí por la puerta lateral del jardín de la villa. El conductor que me había traído ya se había ido. Pedí un coche a través de una aplicación de transporte. Cuando el conductor aceptó el pedido, me llamó y dijo que ya había venido antes y que esta zona de villas no permitía la entrada de vehículos externos, preguntándome si podía esperarlo en la puerta principal. Le dije que sí. Esta zona era realmente enorme. Después de caminar un rato, mis pies y mis tacones comenzaron a dolerme. Me quité los zapatos y los llevé en la mano, caminando descalza. Las pequeñas piedras del suelo pinchaban ocasionalmente las plantas de mis pies, causando un leve dolor punzante, pero sentía mis pasos ligeros e incluso empecé a correr. Mientras caminaba, el paisaje a mi alrededor se iba alejando, igual que los fragmentos del pasado, cada vez más lejos de mí. Sentía como si las ataduras de mi cuerpo se fueran soltando poco a poco, me volvía cada vez más ligera. Cuando llegué a la puerta principal, estaba descalza, con el cabello desordenado y en un estado lamentable, pero al ver el coche esperándome no pude evitar sonreír. Los faros delanteros eran muy brillantes y un poco deslumbrantes, pero disiparon las nubes oscuras que me habían rodeado durante años. En la profunda noche, de repente me sentí iluminada y todo pareció volverse claro. En cuanto llegué a casa, entró la llamada de Henry,
preguntándome cuánto tiempo iba a tardar en hacer una taza de café. Le respondí que nunca había prometido hacerle café y que, además, ya estaba en casa. Henry rió de rabia y dijo si me había vuelto más atrevida. No tenía ganas de decir nada más y colgué directamente. De vuelta en el dormitorio, empecé a hacer las maletas. La villa de Henry era muy grande, con más de una decena de habitaciones arriba y abajo, pero el espacio que me pertenecía era solo medio lado de la cama y un compartimento del armario. Excluyendo los vestidos lujosos que Henry había preparado para que asistiera a los banquetes, tenía muy poca ropa propia. Me tomó más de una hora meter todo en 2 maletas, una grande y una pequeña. Esa noche, Henry no regresó y tampoco volvió a llamar. Al día siguiente era domingo y también el día en que veía a Lucas cada semana. Temprano por la mañana bajé al salón y esperé. Pasadas un poco las 9, mi suegra aún no había traído a Lucas. Llamé a la casa antigua y el sirviente tartamudeó, diciendo que el señor había venido por la mañana y se había llevado al joven amo al parque de atracciones. Colgué el teléfono con una sonrisa amarga. Henry me estaba castigando por no haber sido obediente el día anterior. Siempre sabía cómo manipularme. Lucas era el hijo que había dado a luz tras un parto difícil y la persona que más me importaba. Solo podía verlo un día a la semana y valoraba mucho ese tiempo, pero mientras yo desagradara a Henry aunque fuera un poco, él no me permitiría ver a Lucas hasta que cediera y me disculpara. Respiré hondo, me preparé mentalmente y marqué el número de Henry. Sonó solo 2 veces antes de que colgaran. Llamé de nuevo y ya había apagado el teléfono. Tras pensarlo, marqué impulsivamente el reloj con teléfono de Lucas y, para mi sorpresa, entró la llamada. «Hola, mamá», llegó una voz infantil. Mi corazón se ablandó y pregunté suavemente cuándo volvería, que mamá lo estaba esperando en la casa antigua. Él dijo que no quería volver, que quería montar en el carrusel. Le dije con suavidad que no nos habíamos visto en una semana y que mamá lo extrañaba mucho, preguntándole si no la extrañaba. Respondió de inmediato que no. Le dije que estaba bien, que entonces jugara primero y que mamá lo esperaría, pero dijo que no iba a volver porque papá había dicho que lo llevaría a quedarse en una tienda de campaña y a ver luciérnagas esa noche. Dicho esto, colgó apresuradamente. Suspiré y saqué mi maleta. Originalmente quería ver a Lucas antes de irme, pero parecía que él no quería verme en absoluto. Al fin y al cabo, el vínculo entre madre e hijo parecía superficial. Parecía que no había nada ni nadie en la casa de Henry que yo fuera a extrañar. Así estaba bien, podía irme libremente. A los ojos de los demás, yo era la esposa legítima de Henry, tuvimos una boda grandiosa, pero solo yo y la familia de Henry sabíamos que, estrictamente hablando, Henry y yo no éramos realmente marido y mujer, porque no habíamos obtenido el certificado de matrimonio. En aquel entonces, cuando mi abuela estaba gravemente enferma, preocupada por mí, que aún no me había graduado, usó el favor que mi abuelo había hecho una vez a la familia Henry para obligar al hijo mayor de los Henry a casarse conmigo. En ese momento, el abuelo de Henry, preocupado por la reputación de la familia, apretó los dientes y aceptó. Mi abuela temía que se retractaran, así que en cuanto me gradué exigió que nos casáramos y celebráramos la boda de inmediato. Yo también le dije que no tenía por qué casarme con el joven amo de los Henry y que podía vivir bien por mi cuenta, pero ella pensaba que, después de su muerte, yo me quedaría sola en el mundo sin familia y que eso era muy lamentable, y se obsesionó con la idea de que me casara con los Henry, sin que ninguna persuasión pudiera cambiar su opinión. Dijo con firmeza que no descansaría en paz si no arreglaba adecuadamente mi futuro. No tuve elección. De hecho, la familia Henry me menospreciaba. Antes de la boda, la madre de Henry, mi futura suegra, vino a verme en privado y me hizo una petición. Dijo que solo podría obtener el certificado de matrimonio después de dar a luz a un hijo. Lo pensé y acepté. En ese momento, creía que casarme era solo para darle una explicación a mi abuela, que no obtener el certificado estaba bien, y que era mejor no decírselo a mi abuela porque estaba gravemente enferma y no podía soportar ningún estímulo, dijo mi suegra en tono amenazante. Yo pensaba originalmente que se trataba de un matrimonio solo de nombre, mientras pudiera satisfacer a mi abuela, valía la pena. Después de que ella falleciera, podría irme libremente, pero no esperaba enamorarme de Henry.
En el primer año de nuestro matrimonio, él fue realmente bueno conmigo. Yo acababa de graduarme y todavía estaba buscando trabajo. Henry arregló para que trabajara en la oficina del director general del grupo Henry. Cada mañana me llevaba al trabajo en coche y, al salir, me esperaba para irnos juntos. Delante de los compañeros, me tomaba suavemente de la mano y se marchaba conmigo. En la oficina, todos comentaban que debía de haber salvado la galaxia en mi vida pasada para poder casarme con un director general tan excelente y dedicado como Henry. En aquel entonces, Henry se encargó de todos los asuntos relacionados con la hospitalización de mi abuela. Una vez mi abuela estuvo en estado crítico y fue ingresada en la UCI, él me acompañó y se quedó despierto toda la noche en el hospital, consolándome constantemente. Además, Henry es una persona sobresaliente y ocupa una posición de poder. Al trabajar en la misma empresa, pude ver su firmeza y determinación al manejar asuntos oficiales. Todos tenemos una tendencia psicológica a admirar a los fuertes, y es difícil no desarrollar sentimientos cuando pasas cada día con alguien que sobresale en todos los aspectos como él. En el momento en que supe que estaba embarazada, me sentí inmensamente feliz y de inmediato le conté la buena noticia a Henry. Era evidente que también estaba encantado. Sin embargo, al instante siguiente me sugirió que renunciara a mi trabajo y me quedara en casa para concentrarme en el embarazo. Siempre he tenido una personalidad dócil y no soy buena discutiendo ni resistiéndome, y sumado a la admiración que sentía por él, acepté inconscientemente. Por cierto, Henry, ¿cuándo vamos a registrar el matrimonio? El bebé necesitará inscribirse en el registro familiar cuando nazca, le pregunté mirándolo. Él me miró fijamente durante unos segundos, inexpresivo, y finalmente dijo con frialdad, más adelante, hablemos de eso después. Al ver su espalda alejarse, una fuerte sensación de inquietud brotó en mi corazón. Algo parecía estar mal, pero no podía precisar qué. Mi intuición era correcta. Durante todo mi embarazo, Henry se volvió cada vez más frío conmigo y, en las últimas etapas, a menudo no regresaba a casa por la noche. Tuve un parto difícil y soporté el dolor en el hospital toda la noche. Al amanecer, justo antes de que naciera el bebé, él finalmente llegó. Poco después de que terminé el periodo de reposo posparto, mi abuela falleció. Siempre sentí que se había aferrado con todas sus fuerzas. Solo cuando vio que yo había dado a luz y pensó que mi vida futura sería estable se atrevió a cerrar los ojos en paz. Yo estaba destrozada. Además, el parto difícil había dañado mi cuerpo, dejándome extremadamente débil. Con la excusa de que yo no podía cuidar al bebé, la madre de Henry se llevó al niño por la fuerza. Lloré y le supliqué a Henry que trajera de vuelta a nuestro hijo, pero él solo dijo con indiferencia que debía cuidar bien de mi cuerpo. En ese momento, mi corazón estaba lleno de desesperación y también pensé en irme, pero no podía soportar separarme del niño. Era el hijo que había dado a luz con todo mi esfuerzo. Los domingos eran los días que más esperaba porque podía verlo. Al mirar su rostro tierno y sus ojos húmedos, esa sensación de satisfacción podía resistir todas las emociones negativas. Por el bien del niño, volví a pedirle a Henry que registráramos el matrimonio, pero él me miró con desdén condescendiente y se burló. Pensé que tenías más dignidad. Resulta que eres igual que tu abuela, a la que le gusta escalar socialmente. Apreté los puños y temblé de rabia. ¿Qué quieres decir? Yo, Henry, nunca he sido alguien a quien se pueda obligar. Cuando tu abuela me forzó a pagar el favor con un matrimonio, juré en secreto que algún día te haría arrepentirte. Lo miré desesperada. Entonces, ¿todo lo del pasado había sido falso? Su consideración, su cuidado, las miradas afectuosas que me daba, ¿todo era mentira? Henry curvó los labios y dijo con un tono frío, ¿tú qué crees? Después de salir de la casa de Henry, no sabía a dónde ir, en este mundo ya no tenía otros familiares. Tal como mi abuela había temido, me quedé completamente sola. Sin embargo, no parecía algo tan malo, no me sentía sola ni asustada y podía vivir bien por mi cuenta. Como no sabía a dónde ir, simplemente dejé de pensarlo. Encontré un hotel y me quedé allí, pasando los días viendo la televisión, navegando por el teléfono, comiendo y durmiendo. No tenía que levantarme temprano para preparar café molido a mano para Henry ni preocuparme por las llamadas repentinas de su madre para regañarme por razones inexplicables.
Tampoco tenía que pasar todo el día estudiando conocimientos de crianza para luego descubrir que no servían de nada. Podía quedarme en la cama todo el día con la mente en blanco, sin pensar en nada. Un día, por aburrimiento, encendí la televisión y vi por casualidad un drama filmado en Dalí. El paisaje era increíblemente hermoso y me atrajo profundamente. Salté de la cama de inmediato y reservé un billete de avión a Yan'an para la mañana siguiente. Mientras esperaba mi vuelo en el aeropuerto, recibí una llamada del mayordomo de la casa ancestral de Henry. Señora, más tarde enviaré al joven maestro, por favor espere en casa. Solo entonces recordé que ya era domingo. Había pasado una semana entera en el hotel sin darme cuenta, y además parecía que en la casa ancestral no sabían que llevaba una semana sin volver. Cuando escuché el anuncio del aeropuerto llamando a mi vuelo, dije apresuradamente, no vengan, no estoy en casa, y colgué. En cuanto subí al avión, el teléfono volvió a sonar. Al contestar, llegó la voz infantil pero enfadada de Lucas. Mala mamá. Si no quieres verme, yo tampoco te quiero. Papá dijo que no tienes permitido volver a casa. Antes de que pudiera reaccionar, colgó de nuevo. Me quedé atónita un momento y luego sonreí con impotencia. En los últimos años, porque no podía soportar separarme de Lucas, me obligué a quedarme en la casa de Henry, para poder ver al niño con regularidad. Soporté humillaciones e intenté complacer a Henry. En aquel entonces, cada vez que fruncía el ceño yo me aterrorizaba, temiendo que si se enfadaba me impediría volver a ver a Lucas. Como todas las madres que se engañan a sí mismas, quise mantener la apariencia de una familia completa por el bien del niño, pero ese autoengaño era bastante ridículo porque el niño no lo necesitaba. Lucas se crió en la casa ancestral y yo solo lo veía una vez por semana. Aunque cada vez hacía todo lo posible por mimarlo y acompañarlo, descubrí impotente que se estaba volviendo cada vez más distante conmigo. Cada encuentro dominical era solo una tarea que debía cumplir, y por la tarde siempre insistía en volver. Tuve que admitir que Lucas realmente no parecía necesitarme como madre, ni tampoco le agradaba. Así que haría lo que él deseaba y dejaría de molestarlo en el futuro. Dalí era aún más hermoso de lo que había visto en la televisión. Alquilé una casa de huéspedes y salía a pasear todos los días, disfrutando del paisaje y la comida deliciosa. Era realmente placentero. El aire puro parecía capaz de purificar el corazón, y no pude evitar calmarme y empezar a pensar en mi propia vida y en mi futuro. En el pasado, siempre había sido muy pasiva, acepté pasivamente la muerte de mis padres, obedecí pasivamente a mi abuela y mantuve pasivamente el matrimonio por el bien del niño. Parecía que nunca había hecho nada activamente por mí misma. Pensé que en el futuro viviría para mí. Apoyada en la ventana de la casa de huéspedes y mirando el cielo azul claro, comencé a pensar en lo que quería hacer. Debí haber tenido un sueño alguna vez, no era una meta grandiosa, nunca fui ambiciosa y jamás pensé en ganar mucho dinero o alcanzar un gran éxito, solo quería vivir mi vida ordinaria. Cuando estaba en la universidad, una vez pensé que podría abrir mi propia librería para ofrecer un lugar donde amigos afines pudieran relajarse y reunirse. No importaba si no ganaba dinero, porque ahora no parecía carecer de él. Tras la muerte de mi abuela, me dejó una suma de dinero y, según su deseo, después de su fallecimiento vendí la casa que estaba a su nombre, aunque no era muy grande, una vivienda en la ciudad de King seguía valiendo bastante. Todo ese dinero fue depositado en mi tarjeta bancaria y nunca lo toqué. Cuando nos casamos, la familia Henry me dio 10 millones de yuanes como dote, además de varios juegos de joyas. Después del matrimonio, Henry me daba 300.000 yuanes al mes para gastos del hogar, pero mis gastos mensuales nunca superaron los 20.000, porque tanto la vida y los estudios de Lucas como todos los gastos domésticos eran preparados por el mayordomo y los sirvientes de la familia Henry, y yo no tenía que preocuparme por nada. No tenía prácticamente ningún lugar donde gastar dinero. El mayor gasto solía ser comprar todo tipo de juguetes y regalos para Lucas. Una vez, cuando una prima de Henry se enteró de la cantidad de dinero que él me daba cada mes, se burló. Así que mi hermano solo usa este poco dinero para humillarte, parece que realmente no le gustas. No es de extrañar que solo te diera 10 millones de yuanes como dote para deshacerse de ti. Para ellos, 300.000 yuanes al mes era una humillación, y dar una dote de 10 millones se consideraba deshacerse de alguien. Tal vez yo realmente no era adecuada para el mundo de los ricos. Las jóvenes damas y esposas adineradas de su círculo gastaban cientos de miles de yuanes con facilidad al comprar un bolso o ir a un salón de belleza,
y las dotes y ajuares en su círculo solían ser edificios comerciales, tiendas, propiedades y acciones. En comparación, 10 millones realmente no parecían mucho. Mis hábitos de consumo parecían tacaños y poco refinados a sus ojos, pero no me importaba, porque desde el principio me quedé allí solo por el bien del niño y no porque quisiera integrarme en su círculo. El dinero que tenía en mis manos quizá no significaba mucho para ellos, pero considerando mis deseos materiales y hábitos de consumo, probablemente no podría gastarlo todo en toda mi vida. Ahora tenía la confianza para cumplir mi deseo y abrir una librería. Antes de irme de Dalí, llamé a Henry. El teléfono sonó hasta el último timbrazo y él contestó justo antes de que se colgara automáticamente. ¿Te diste cuenta de tu error? Antes de que pudiera hablar, continuó por su cuenta. Esta vez has ido demasiado lejos. Como castigo, no podrás ver a Lucas durante 3 meses. Henry, lo interrumpí. Cuando nos casamos antes, no obtuvimos un certificado de matrimonio. Pareció soltar una leve risa, de buen humor. ¿De verdad quieres obtener el certificado de matrimonio conmigo? No es imposible, pero definitivamente es impensable por ahora. Cometiste un error, así que no consideraré este asunto por el momento. En cuanto a lo que pasó la última vez, Isabella aún no está contenta. Si regresas y te disculpas con ella, tal vez lo considere. Me pregunté en mi interior, ¿quién es Isabella? Ah, es la chica que me pidió que le hiciera café, la amante de Henry. ¿Escuchaste lo que dije? Al ver que no respondía, elevó un poco la voz. Dije con calma, como no tenemos certificado de matrimonio, si nos separamos, tampoco hay necesidad de pasar por los trámites de divorcio. La voz del otro lado se quedó en silencio de repente. Tras un largo rato, habló con la voz llena de ira, ¿qué quieres decir, Sofía? ¿Romper? ¿Sabes de qué estás hablando? Sí, no necesitamos volver a vernos en el futuro. No devolveré los 10 millones de yuanes que tu familia dio antes como regalo de compromiso. Considéralos una compensación por haber dado a luz a Lucas. Bien, muy bien. Pareció reír de rabia. Nunca volverás a ver a Lucas. Mirando el teléfono que ya había colgado, sonreí con debilidad. El hijo que di a luz con tanto sufrimiento parecía haberse convertido desde siempre en una herramienta para que él me manipulara y me amenazara. Por el bien del niño, cedí y soporté una y otra vez, tragándome mi orgullo. Tal como él deseaba, el niño no es cercano a mí y no me quiere en absoluto como madre. Esta es también la razón principal por la que pude decidir marcharme con determinación. Regresé a un pequeño pueblo del sur, donde viví cuando era niña. Antes de que mis padres fallecieran, nuestra familia de 3 vivía aquí. Mi madre creció en la ciudad de Jing. En aquel entonces, cuando quiso casarse y mudarse tan lejos, mi abuela al principio no estuvo de acuerdo, pero después se conmovió por el carácter de mi padre y finalmente se la confió. Mi madre decía que, aunque creció en la ciudad de Jing, no le gustaba el clima seco de allí, prefería este pequeño pueblo del sur, cálido y húmedo, que hacía sentir a la gente cómoda. Pensé que, en efecto, soy hija de mi madre y comparto los mismos sentimientos. Aunque más tarde fui a la ciudad de Jing y viví allí muchos años, nunca logré adaptarme. En el fondo, lo que sigo amando es este pequeño pueblo donde nací. Cuando quise encontrar un lugar para establecerme, el primer sitio que me vino a la mente fue aquí. La casa donde viví de niña ya había sido vendida. Pasé mucho tiempo eligiendo y finalmente compré una casa con patio en la zona urbana antigua. Frente al pequeño patio había una habitación que daba a la calle y que antes se usaba como tienda. La convertí en una librería. Las varias habitaciones detrás del patio las reformé como mi espacio de vida, con sala de estar, dormitorio, cocina, comedor y baño, todo en uno. En el patio planté todo tipo de flores y plantas. El hogar renovado era tan maravilloso como lo había imaginado. En un día soleado y agradable, me mudé a mi nuevo hogar y celebré una pequeña inauguración de la librería. Como esperaba, la librería no tenía un negocio muy próspero. De vez en cuando entraban algunos estudiantes de los alrededores a leer, y la mayor parte del tiempo había muy pocos clientes. Estaba bien así, era más tranquilo y podía sentarme detrás del mostrador y concentrarme en escribir novelas. Cuando estaba en la universidad,
Tenía el pasatiempo de escribir y a veces publicaba relatos cortos en algunas revistas. Una vez escribí una novela en línea de longitud media que tuvo buena acogida, acumuló algunos lectores y también me permitió ganar una cantidad considerable en honorarios. En la universidad, mi plan para el futuro era trabajar en una revista o un editorial después de graduarme y escribir novelas en mi tiempo libre, pero en cuanto me gradué, a petición de Henry, entré en su empresa. Me casé con él, tuve un hijo y más tarde abandoné la escritura. Ahora quiero volver a cultivar poco a poco este pasatiempo. Hacer lo que me gusta y vivir bien es mi plan para el futuro. Un día, mientras tecleaba en la tienda, de repente empezó a llover intensamente afuera. Las gotas golpeaban los cristales y pronto se formó un gran charco de agua en la entrada. Un joven alto y apuesto que iba en una bicicleta compartida aparcó rápidamente frente a la librería, saltó de la bici y corrió hacia aquí. Sacó algo de la cesta de la bicicleta, lo sostuvo entre los brazos y preguntó en voz alta bajo el alero: «Jefa, ¿puedo refugiarme de la lluvia aquí?» «Está bien, entra», dije sonriendo. «No, estoy todo mojado, no quiero ensuciar tu suelo». Levantó la cabeza y se secó las gotas de agua de la frente con la manga. En el momento en que me vio, se quedó atónito. Yo también vi claramente su rostro y no pude evitar pensar que era bastante guapo. No era del tipo blanco y delicado, sino de piel ligeramente morena, rasgos marcados, cejas espesas y ojos brillantes, una belleza muy masculina. Tras unos segundos, cuando ya lo había observado bien, volvió en sí, se mostró gratamente sorprendido y dijo: «Sofía, ¿cuándo regresaste?» «¿Me conoces?», pregunté sorprendida, segura de que no conocía a ese joven tan heroico que tenía delante. Sonrió ampliamente mostrando los dientes blancos. «¿Y Julian? Fruncí el ceño y pensé un rato, pero seguía sin recordar. Hace 17 años hubo un incendio en el centro comercial del centro. Tu padre me salvó. Mientras hablaba, mi memoria fue arrastrada de golpe a muchos años atrás. Antes de los 10 años tenía una familia feliz, mis padres se amaban y ambos me consentían. Pero a los 10 años, todo se desvaneció como una burbuja. Mi padre era bombero. Cuando hubo un incendio en el centro comercial, entró con sus compañeros a rescatar a la gente. Afortunadamente, ese día todas las personas del centro comercial fueron salvadas, pero mi padre, junto con otro bombero, sacrificó su vida en ese incendio. No mucho después de terminar el funeral de mi padre, mi madre, aturdida, fue atropellada por un camión mientras iba en bicicleta eléctrica y murió en el acto. En un instante, me convertí en huérfana. Más tarde, mi abuela vino y me llevó a vivir a la ciudad de Jim, y poco después de llegar a su casa, mi abuelo también falleció. Caí en una profunda autoinculpación, preguntándome si era como esas personas de los dramas de televisión que nacen con mala suerte y traen desgracias a sus familiares uno tras otro, primero mis padres y luego mi abuelo. Por ese desprecio hacia mí misma, me volví inferior, tímida y sombría. Aunque más tarde mi abuela notó que algo iba mal y me llevó a ver a un psicólogo, mi timidez innata ya había echado raíces profundas. Lo siento. Las palabras de Julian me sacaron de mis recuerdos. Si no fuera por salvarnos, tu padre no habría. Está bien, era la responsabilidad de su trabajo, dije sinceramente. Una vez también lo culpé en mi corazón. ¿Por qué mi padre fue a salvar a esas personas? ¿Por qué nos dejó a mi madre y a mí? Mi madre tuvo el accidente por el dolor excesivo. ¿No podía haber valorado su propia vida por nosotras? Más tarde, al crecer, mis pensamientos maduraron poco a poco, lo dejé ir y me reconcilié conmigo misma. Empecé a comprender a mi padre. Su carácter y su sentido de la responsabilidad lo hacían entregarse por completo a su trabajo cada vez, y ese mismo carácter fue la razón por la que mi madre se enamoró de él. Él era así, se sentía orgulloso de su trabajo y siempre hablaba de él con orgullo, así que ya no lo culpo y también debería sentir orgullo por lo que hizo. Ah, por cierto, mira esto, ¿aún te resulta familiar? Julian levantó la pequeña maceta de cerámica que tenía en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté sorprendida al tomarla. ¿Es mía? La maceta familiar despertó mis recuerdos. Era algo que mi padre me llevó a hacer a un taller de cerámica cuando era niña. En el fondo de la maceta estaban escritas, de forma torcida, las 2 letras de Sofía que yo misma había escrito.
Más tarde, parecía que la llevé a casa y planté un cactus en ella. Si no la hubiera visto de nuevo, casi la habría olvidado. ¿Por qué la tienes tú?, pregunté con curiosidad, sosteniéndola y frotándola una y otra vez. Julian sonrió. En realidad, después fui a tu casa, pero ya te habías mudado. A través de su relato, supe toda la historia. Después de ser rescatado por aquel alto bombero en el centro comercial, aún estaba consciente. Aunque el bombero llevaba máscara y no se le veía bien el rostro, oyó que alguien a su lado lo llamaba por su nombre. Tras recuperarse, fue con sus padres al cuartel de bomberos para entregar un estandarte de agradecimiento al tío bombero que lo había salvado, pero supieron que el bombero había sacrificado su vida poco después de sacarlo. Toda la familia quedó muy triste. Más tarde, se enteraron de que la esposa del bombero también había fallecido accidentalmente y que solo quedaba en casa la hija de 10 años. Sus padres lo discutieron y decidieron adoptar a esa niña. Incluso decoraron una habitación en casa con colores rosa y amarillo claro que les gustan a las niñas, y él pensó feliz que iba a tener una hermanita. Lamentablemente, llegaron un paso tarde y ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver a la niña antes de que su abuela se la llevara. En ese momento, él se sintió muy decepcionado e incluso fue a la puerta de la casa del bombero y lloró. Fue también en esa puerta donde vio la pequeña maceta en una esquina, con un diminuto cactus dentro, y en el fondo las 2 letras, Sofía. Al saber que era el nombre de esa hermanita, se llevó la maceta a casa. Nunca había cultivado flores, cuidé mucho ese cactus, pero murió en menos de una semana, dijo Julian con un poco de vergüenza. No pude evitar reírme. ¿Lo regabas todos los días? Como lo supiste, sonrió también. Más tarde aprendí que los cactus no se pueden regar todos los días. Porque cuando empecé a cultivar cactus por primera vez, también los regaba todos los días, y maté bastantes. El que recogiste fue el que logré mantener con vida durante más tiempo. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo lo conservaste? Durante 51 días completos, dije con orgullo. Ambos nos reímos. Por cierto, ¿por qué sacaste esta maceta?, pregunté. Él señaló una esquina en la parte inferior de la maceta. ¿Ves esto? Aquí estaba rota. Mi gato la tiró al suelo. Busqué durante mucho tiempo hasta encontrar una tienda que reparara porcelana. Por fin hoy quedó arreglada. No sabía si reír o llorar. Solo es una maceta rota. Si está rota, está rota. ¿De verdad vale la pena repararla? Él sostuvo la maceta entre sus manos y dijo con seriedad, de verdad, sí vale la pena. Julian y yo fuimos conociéndonos cada vez mejor. En cuanto salía del trabajo, corría a mi librería, se ofrecía voluntariamente a ayudarme a atender a los clientes y a limpiar. Cada vez que entraba por la puerta decía, la gran escritora puede concentrarse en crear con tranquilidad. Deja la tienda en mis manos. Me sorprendí al saber que su trabajo era bombero. Desde aquella vez que me salvaron, mi deseo fue convertirme en bombero cuando creciera. Tengo mucha suerte de haber cumplido mi deseo. Hablaba de su trabajo con mucho orgullo, en un tono parecido al que tenía mi padre en aquel entonces. ¡Felicidades! Me alegré sinceramente por él. Después de que nos conociéramos mejor, Julian me preguntó con cuidado por qué había regresado a mi ciudad natal. Se rascó la cabeza. En realidad, te vi antes y sabía que estabas casada. Fui a la universidad en la ciudad de Jing. Después de graduarme, regresé una vez para asistir a la boda de un compañero de clase. Me encontré contigo por casualidad en el centro comercial. No sabía cómo eras. Solo cuando pasamos uno al lado del otro escuché que la persona a tu lado te llamaba Sofía. Ese nombre quedó profundamente grabado en mi corazón. De repente giré la cabeza y te vi. En ese momento no estaba seguro. Más tarde investigué en secreto y supe que eras la hija de mi Salvador. En ese entonces estabas a punto de casarte. Tu boda fue muy grandiosa. Me colé y la observé. Sonreías muy dulcemente. Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste y te estableciste sola? La voz de Julian era muy suave, como si temiera hacerme daño, y la preocupación en su rostro era sincera. Está bien si no quieres hablar de ello.
Estoy divorciada, dije con calma. Para ser exactos, rompimos. Porque aunque tuve un hijo con él, no obtuvimos un certificado de matrimonio. A lo largo de los años me había acostumbrado a digerir mis emociones sola y a enterrar todos mis pensamientos en mi corazón. Pensé que había perdido la capacidad de compartir. Pero al enfrentarme a alguien que realmente se preocupaba por mí, descubrí que mi deseo de compartir era inesperadamente fuerte. Le conté todas mis experiencias de estos años con un ritmo pausado. Mientras hablaba, mi tono era tranquilo, incluso podía reírme de mí misma. Pero Julian escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Lo miré con algo de diversión. ¿Por qué lloras? ¿De verdad tuvieron el corazón para hacerte daño así? Al decir esto, otra lágrima rodó por su rostro. Sofía, ha sufrido mucho. En sus ojos leí una emoción perdida hacía mucho tiempo, la misma que una vez apareció en los ojos de mis padres y de mis abuelos, dolor en el corazón, compasión por mí. Después de tantos años, volví a sentir la sensación de ser cuidada y apreciada. Mi corazón se calentó de repente. Algunos sentimientos entre adultos son tácitos. Empecé a aceptar en silencio el cuidado y la atención de Julian, porque descubrí que estar con él era muy cómodo y no sentía ninguna incomodidad ni resistencia. Observaba y deducía mis hábitos y aficiones a partir de pequeños detalles, y me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. Una vez fuimos al mercado nocturno a comer barbacoa y, como no toqué las brochetas de calamar, supo que no me gustaba el calamar. Después, cuando comíamos fuera, nunca volvió a pedir platos relacionados con el calamar. Cuando me pidió té con leche, una vez dije que lo quería con 30% de azúcar, y él lo recordó. Más tarde, cada vez que me compraba té con leche, siempre era con 30% de azúcar. Por fuera parecía tosco, pero en realidad era muy delicado por dentro. Como un vaso de agua tibia que se infiltra silenciosamente y te hace sentir cómodo en todas partes. Con el tiempo, desarrollas dependencia. Una noche, era la hora en que Julian salía del trabajo, pero no vino a la librería como de costumbre. Más de una hora después aún no aparecía y empecé a inquietarme. Ya no me importó ser reservada y lo llamé rápidamente, pero nadie respondió. Entré en pánico. Busqué las noticias locales en tiempo real y supe que había habido un incendio en una fábrica en los suburbios del oeste. Inmediatamente tomé un taxi y corrí allí. Cuando llegué, el incendio ya había sido apagado. Al ver a los bomberos que acababan de salir de la fábrica, miré alrededor, pero no vi a Julian. Mi corazón empezó a descontrolarse y mis manos comenzaron a temblar. La imagen de la espalda de mi padre cuando se fue hace 17 años pasó por mi mente. Negué con la cabeza y murmuré, imposible. De repente, una figura familiar apareció frente a mí. Sofía, ¿por qué estás aquí? En ese momento, todas mis emociones brotaron. Lloré y me lancé a sus brazos. Me asustaste muchísimo. Julian, pensé que te había pasado algo. Sé buena, deja de llorar. Estoy bien, ¿no? Mientras hablaba, me daba palmaditas suaves en la espalda para consolarme. Cuando me calmé, me sostuvo las mejillas y me miró directamente a los ojos. ¿Puedo entender tu reacción de ahora como que te importo mucho? No quise dudar más y asentí sin vacilar. Sí, me importas mucho. Me preocupo y dejo volar mi imaginación cuando no puedo verte, Sofía. Estemos juntos. Sus ojos brillaban intensamente, como con estrellas titilando en ellos. De acuerdo. Después de experimentar los altibajos emocionales de hace un momento, pensé que no había nada más importante que atesorar el presente. No quise pensar demasiado. Solo quería seguir a mi corazón y ser libre y feliz por una vez. 3 meses después de estar con Julian, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Cuando salimos de la oficina de asuntos civiles, Julian me abrazó con fuerza. Sofía, no tengas miedo. Ahora tienes un hogar. Yo soy tu familia y nunca te dejaré. Las lágrimas corrieron por las comisuras de mis ojos. Resultó que él siempre me había entendido. Conocía mi inquietud interior, mi anhelo de un hogar y la pieza que faltaba en mi corazón. Cuando llegamos a casa, Julian empezó a cocinar.
Sirvió bistec y vino tinto. Es tan solemne, levanté las cejas. ¿Estás bromeando? Es un gran día por haber obtenido el certificado de matrimonio. Por supuesto que tenemos que celebrarlo bien. Se sentó frente a mí. Mis padres aún están de viaje y no han regresado, pero los llamé y les conté que ya obtuvimos el certificado y también se alegraron mucho. Dijeron que cuando regresen empezarán a preparar la boda y que definitivamente no permitirán que te sientas agraviada. Hace 2 años ahorré algo de dinero por mi cuenta y, con el apoyo de mis padres, compré una pequeña casa como nuestro futuro hogar matrimonial. Es la que visitaste antes. La casa no es grande, pero lo bueno es que está totalmente pagada, así que no tenemos que preocuparnos por la hipoteca. Voy a empezar la remodelación este mes. Si tienes alguna opinión o te gusta algún estilo, dímelo. Sonreí. Comamos primero. De otras cosas podemos hablar luego. No. Se puso serio. Desde hoy somos marido y mujer. Tengo que contarte todo sobre mí con claridad. Ahora solo queda una última cosa. Sacó una tarjeta del bolsillo y me la entregó. Esta es mi tarjeta de salario. Negué con la cabeza rápidamente. No, no. Si me la das, ¿qué harás cuando necesites dinero en el futuro? Puedes darme dinero de bolsillo. Me gusta que me cuides. Insistió en meter la tarjeta de salario en mi mano. Mientras nos la pasábamos de un lado a otro, sonó el timbre. Me levanté de inmediato y corrí a abrir la puerta. Al ver al padre y al hijo que estaban fuera, me quedé atónita. Mamá. Lucas abrazó mi pierna y me miró hacia arriba. Le acaricié la cabeza. ¿Por qué están aquí? Henry no respondió a mi pregunta y entró directamente en la casa. Cuando vio a Julian sentado en el comedor, su rostro se ensombreció al mirarme. ¿Quién es él? Antes de que pudiera responder, miró alrededor y continuó por su cuenta. Después de dejarme, vives en una casa tan pequeña y te hace sufrir. Miré a mi alrededor, algo confundida. Esta casa estaba bastante bien, ¿no? No se podía comparar con la enorme villa de cientos de metros cuadrados de Henry, pero también era espaciosa, luminosa, cálida y cómoda. Este lugar está bien. Es mejor que la casa de Henry. Dije la verdad. No seas terca. La sonrisa de Henry estaba llena de desdén. Cuando estabas conmigo, te servían criados todos los días. No tenías que hacer nada, y todo lo que comías y usabas era de la mejor calidad. ¿Cómo podrías adaptarte a una vida tan ruda? Entiendo que estabas enojada cuando te avergoncé por otra mujer la última vez. Tampoco te lo reprocharé. Ya envié a Isabella lejos y vine personalmente a recogerte. Será mejor que no te hagas la difícil. Esta es tu última oportunidad. Sé que siempre quisiste obtener el certificado de matrimonio en el futuro. No hace falta. Lo interrumpí directamente, sin querer ver más su mirada de superioridad. No volveré contigo. Este es mi hogar. Además, ya estoy casada. Por favor, no me molestes más en el futuro. Henry perdió la compostura. De repente me miró, con las pupilas temblando violentamente. ¿Qué dijiste? Julian dio un paso adelante, tomó mi mano y habló con calma. Señor, hoy es un día feliz para Sofía y para mí. Pasaré por alto sus disparates. Por favor, salga de nuestra casa de inmediato. Un rastro de confusión cruzó los ojos de Henry. ¿Qué día feliz? Hoy obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Somos una pareja legal. Así que, Henry, deberías irte. Nunca volveré a la ciudad de Jim. A Henry le tomó mucho tiempo hablar. Esta broma no tiene ninguna gracia. No estoy bromeando contigo, Henry. Estoy casada. Lucas de repente corrió hacia mí, abrazó mi pierna y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, ya no me quieres. Me agaché y traté de hablarle suavemente a Lucas. Aunque mamá ya no esté a tu lado, siempre te amaré. Si extrañas a mamá, puedes hacer una videollamada conmigo. Cuando tengas vacaciones en el futuro, también puedes venir a jugar con mamá.
Aunque Lucas nunca ha sido cercano a mí y solía decirme cosas hirientes, nunca lo he culpado. Solo es un niño de 3 años. ¿Qué puedes saber? Ha estado separado de mí desde pequeño y solo nos veíamos una vez por semana. No hay tiempo para cultivar nuestra relación. Es perfectamente normal que él no sea cercano a mí. Tal vez el vínculo entre nosotros, madre e hijo, sea superficial. Lucas me miró y asintió como si entendiera a medias. El día antes de la boda, Henry volvió. Se quedó de pie en la puerta de la librería con el rostro solemne. Quiero hablar contigo. Julian, que estaba sentado a mi lado, se levantó. Hablen ustedes, yo saldré a dar un paseo. Al ver salir a Julian, Henry se volvió hacia mí. Admito que ganaste. Divórciate de él y registraremos el matrimonio de inmediato. ¿Qué tonterías estás diciendo? Te casaste con otro hombre por despecho. ¿No fue solo para obligarme a ceder? ¿No eres demasiado narcisista? Henry se rió entre dientes. Si no, ¿en qué se compara este hombre que encontraste conmigo? Sofía, me amas, puedo leerlo en tus ojos. Miré al hombre que tenía delante, tan seguro de sí durante tanto tiempo, y luego me di la vuelta de repente. Así que siempre supo que lo amaba. Pero como se vio obligado a casarse, no pudo tragarse su orgullo y me torturó mentalmente para encontrar equilibrio. Entonces mírame a los ojos ahora, ¿aún puedes leer en ellos el amor por ti? La persona frente a mí quedó atónita. Henry, admito que antes te amé, pero después descubrí que no eres digno de ser amado. Me quedé en la familia Henry por Lucas, de lo contrario me habría ido hace mucho tiempo. Algo pareció romperse en sus ojos y el dolor era evidente. Es imposible. Quieres vengarte de mí, ¿verdad? Admito que en estos años realmente te hice daño. Te pido perdón. Mientras estés dispuesta a volver, lo compensaré todo. No es que no haya tenido sentimientos por ti en estos años. Me reí a carcajadas. Henry, eres un cobarde. ¿De verdad es tan difícil admitir que te gusto? ¿Es tan difícil para ti decir que te gusta a alguien como yo? Ya que me desprecias, ¿por qué sigues humillándote y quedándote conmigo? No es eso lo que quiero decir. Su tono se volvió un poco ansioso. Claro que, incluso si admites que te gusto, no volveré contigo porque la persona a la que amo ahora no eres tú. De repente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. ¿Cómo podrías quererlo? No lo creo. Sí, como dijiste, en muchos aspectos él no puede compararse contigo, pero es amable, bondadoso, paciente y me comprende. Tiene muchas virtudes. Y lo más importante es que, como pareja, en sus ojos solo existo yo. Henry volvió a caer en silencio. Justo cuando pensé que se iría, habló de repente. ¿Y si puedo cambiar? Yo también puedo hacerlo. Solo tendré ojos para ti y no volveré a mirar a ninguna otra mujer. Negué con la cabeza con firmeza. Mis sentimientos por ti se han desgastado por completo en estos años. Sofía, piensa en Lucas, es nuestro hijo. ¿No quieres que tenga una familia completa? Traeré a Lucas en cuanto regrese. Podemos vivir juntos como una familia de 3. Al final su voz tembló ligeramente, pero yo solo sonreí con suavidad. Así que ahora sí se puede traer a Lucas. En estos años él sabía claramente cuánto lo extrañaba. Le rogué innumerables veces que trajera al niño de vuelta, pero se negó cruelmente. Y ahora dice que podemos vivir juntos como una familia de 3. ¡Qué ridículo! Levanté la cabeza y mi mirada fue firme. Desde que nació Lucas, lo has usado para controlarme. En el futuro ya no podrá ser una herramienta para amenazarme, porque he aprendido a amarme a mí misma. De ahora en adelante me pondré a mí primero y nadie podrá volver a hacerme daño. Henry se fue completamente desaliñado. Julian entró corriendo y me abrazó nerviosamente. Me debatí. Me duele el brazo. Aflojó el abrazo, pero no me soltó. Lo siento, Sofía, es que tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De que te vayas con él, de que me dejes. Le sostuve el rostro y sonreí con dulzura. Tonto,
soy tu esposa, ¿cómo podría irme con otra persona? Pero aún no me has dicho que me amas. Lo interrumpí. ¿Qué es mañana? Nuestra boda. ¿No quieres escuchar mi confesión en la boda? Asintió con fuerza. Claro. Se dio una palmada en la cabeza. Aún tengo que volver y repasar el proceso de la boda con el maestro de ceremonias. Mañana es un día importante para nosotros, no puede haber errores. ¿O no? Tengo mala memoria, ¿y si mañana me pongo nervioso y olvido mis palabras? De repente se puso ansioso y caminó de un lado a otro varias veces. No te acompañaré más, volveré a prepararme ahora, incluso puedo quedarme despierto toda la noche si es necesario. Salió apresuradamente y de pronto se volvió, me saludó con una sonrisa radiante. Sofía, espérame para casarnos mañana. Capítulo extra desde la perspectiva de Henry. Nunca pensé que solo por una taza de café Sofía me dejaría y no volvería jamás. Al principio pensé que solo estaba haciendo un berrinche. Sofía siempre se había portado bien frente a mí. Ese día se fue directamente del banquete y yo también me enfadé un poco. Así que el domingo llevé a Lucas a salir para castigarla por no ser obediente. Pero no volvió a casa en toda una semana. Al siguiente domingo, incluso el día en que Lucas debía regresar, ella seguía negándose a volver. Empecé a enfadarme de verdad. Antes, cada vez que teníamos un pequeño conflicto, ella siempre tomaba la iniciativa de ceder. Solo quería ver cuánto tiempo podría resistir esta vez. Ese día sonó el teléfono y vi su nombre parpadear. Casi contesté de inmediato, pero no quise parecer tan ansioso, así que atendí en el último segundo del tono. Quería preguntarle dónde había estado y cómo se encontraba, pero cuando abrí la boca dije, ¿ya te diste cuenta de tu error? También dije que como castigo no podría ver a Lucas durante 3 meses. Lo dije porque llevaba demasiado tiempo fuera. No quería que se acostumbrara a huir de casa. Tenía que pagar un precio para que no se atreviera a irse fácilmente en el futuro. Cuando la oí decir, no obtuvimos el certificado de matrimonio cuando nos casamos antes, las comisuras de mis labios se levantaron inconscientemente. Así que todo se trataba del certificado de matrimonio. Eso iba a suceder tarde o temprano. Deliberadamente no acepté solo para provocarla. Tal vez mi carácter se malcrió por Sofía. Estoy acostumbrado a que ella ceda y a estar por encima. Realmente quería que volviera, pero obstinadamente dije que debía disculparse con Isabella. Cuando oí su voz fría decir, estamos rompiendo, mi cabeza zumbó. No podía creer lo que había oído. Siempre pensé que las palabras de Sofía sobre irse eran solo producto de la ira. Después de todo, Lucas seguía allí, ¿cómo iba a soportar irse? Yo veía cuánto amaba al niño. Pensé que esta vez debía estar muy enfadada y que si quería salir a relajarse, que lo hiciera. Cuando chocara con la realidad afuera sabría lo buena que era la familia Henry. En estos años la había cuidado bien, definitivamente no podría adaptarse a una vida dura, pero estuvo fuera durante meses sin dar noticias. Ni siquiera llamó a Lucas una sola vez. Empecé a entrar en pánico. Pedí a alguien que investigara su paradero. Mi asistente me envió su dirección y fui corriendo con Lucas. Ni siquiera miré la otra información de la investigación. En el momento en que supe que estaba casada fue como recibir un golpe en la cabeza. No pude recuperarme durante mucho tiempo. No podía creerlo. ¿Cómo pudo casarse con otro? ¿Ya no me quería? ¿Ya no quería a Lucas? El día antes de su boda fui a verla. Quería hacer un último intento, pero dijo que ya no me amaba. Pude ver en sus ojos que realmente había dejado atrás el pasado. La había perdido para siempre. El día de la boda observé desde lejos. Con el micrófono en la mano le confesó su amor al novio. Te amo. Sentí unos celos profundos. Nunca me había dicho que me amaba. En ese momento su sonrisa era tan brillante y sus ojos estaban llenos de felicidad, pero a mí me dolía el corazón. Su felicidad no me la dio a mí. A veces me pregunto cuando me enamoré de Sofía. Tal vez fue la primera vez que nos conocimos, cuando nos sentamos juntos a comer. Su sonrisa era tímida y sus ojos tan puros e inocentes como los de un cervatillo.
Era tan hermosa y encantadora que era imposible no quererla y desear poseerla. Solo más tarde me di cuenta de que, en realidad, casarme con Sofía no fue del todo por coerción. Con mi carácter, si no hubiera querido, nadie podría haberme obligado. Acepté casarme porque en el fondo ya la había aceptado, pero entonces no lo veía con claridad. Estaba furioso porque mi matrimonio fuera manipulado y porque me usaran como herramienta para pagar un favor. Sofía, una chica joven que nunca había estado enamorada, era simple y fácil de engañar. Después de casarnos la traté bien a propósito, siendo considerado y cuidándola en todos los aspectos. Pronto vi admiración y enamoramiento en sus ojos. Cuando quedó embarazada empecé a distanciarme poco a poco, esa fue mi venganza. Desde niño nadie me había obligado a nada, su abuela fue la primera, así que solo pude vengarme de ella. Después de que nació el niño, cuando volvió a mencionar el certificado de matrimonio, me burlé cruelmente de ella y de su abuela. Cuando mi madre se llevó a Lucas tampoco me opuse. En ese momento ella realmente no tenía energías para cuidar a un niño. Había pasado poco tiempo desde el parto difícil y luego falleció su abuela. Ella era como una hoja de papel, extremadamente frágil. Quería que descansara bien y recuperara su salud. Pero después, al verla volverse cada vez más indiferente conmigo, empecé a entrar en pánico. No podía soportar que sus ojos ya no me miraran con enamoramiento. Quería sostener su rostro y obligarla a mirarme. Así que hice algo estúpido, empecé a amenazarla con Lucas. Mientras no fuera obediente, no la dejaría ver a Lucas. Como era de esperar, volvió a ser dócil. Incluso cuando encontré a otra mujer afuera, no dijo ni una palabra. Pero aún así no era feliz. Era como una muñeca que me dejaba manipular sin poder resistirse, sin expresión alguna. Quería que mostrara alguna emoción, incluso ira. Empecé a hacer cosas aún más excesivas para provocarla. Nuestro matrimonio cayó en un círculo vicioso del que no podía salir. Más tarde finalmente lo entendí, me equivoqué desde el principio. Me arrepiento de haber dejado que mi madre se llevara a Lucas. Ella veía muy poco al niño, por eso Lucas no sentía mucho apego por ella y no la extrañaba, lo que le permitió irse con tanta determinación. Si Lucas hubiera estado con ella desde que nació y hubieran tenido un profundo vínculo de madre e hijo, nunca habría podido soportar dejarlo. Incluso por el bien del niño no habría dejado a la familia Henry. También me arrepiento de haberle pedido que hiciera café para Isabella aquel día. Por esa frase furiosa mía me dejó para siempre. Se fue con tanta determinación y nunca miró atrás. A menudo me arrepiento de no haber visto claramente mis propios sentimientos antes y de no haberla tratado mejor. ¿Por qué siempre la obligaba a admitir errores y a bajar la cabeza? ¿Por qué la forzaba una y otra vez? ¿Qué cosas tan estúpidas hice? Soy un hombre, pero no la protegí bien. La herí una y otra vez hasta que finalmente se llenó de desesperación. Creo que pasaré el resto de mi vida en arrepentimiento. Todo tipo de remordimientos me abrumarán y me consumirán, no podré comer ni dormir en paz y mi corazón estará destrozado. Este es mi castigo. Una noche tuve un sueño. En el sueño Sofía y yo nos casábamos. Ella llevaba un hermoso vestido de novia y me miraba sonriendo. Le tomé la mano y corrimos fuera del escenario. ¿A dónde vamos a registrar el matrimonio?, grité. Esta vez definitivamente te abrazaré con fuerza y nunca te dejaré ir.